Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quiero hacer este video para aclarar algunas dudas sobre arquitectura en el lado del frontend. Ahora estoy en un nuevo trabajo y estoy haciendo unos cursos y me di cuenta de que de repente tú tomas un curso, hay algunas diferencias y otros. Ahora estoy con Angular, por ejemplo, y dependiendo tu formación laboral, también has visto otra arquitectura carpeta y a veces puede que ni siquiera sepas para qué es y tú digas, la uso porque está ahí o no entiendo cuándo usar una u otra, si es que estás empezando o no. Puede que te estés pasando el backend al frontend hace poquito tiempo o que estés usando backend para renderizar el frontend. Por ejemplo, si usa Python con Django, con Flask, usa Jinja. Así que tiene una nomenclatura de carpetas que puede ser muy similar. Si usas Laravel, por ejemplo, con PHP, tienes Blade, o Blade creo que era, disculpa. Tienes Blade y ahí tienes para también hacer plantilla, también ya tiene programación orientada a componentes, esto mismo es muy parecido a lo que vamos a ver en frontend. Y ya si derechamente está empezando en frontend y quiere estar usando un framework como Angular o Vue, o alguna librería como React o otro framework como React Native para el lado mobile, también vas a encontrar este tipo de programación orientada a componentes y puede que te dificulte entender las carpetas, cómo están hechas. Y aquí te vengo a mostrar cómo es lo que he visto yo en mi formación profesional y también cómo existen algunas diferencias y pequeños matices que te pueden ayudar un poquito a una construcción de una arquitectura por el lado de las carpetas. Y voy a minimizarme acá y voy a empezar. Bueno, lo primero que traigo es esto. Como tú puedes ver, cuando, por ejemplo, pongamos un tema con Vue o con Angular, tú vas a encontrar una carpeta routers o router que ya tiene un archivo que tiene las rutas. Y también tienes tu store si es que estás utilizando mutadores de estado como Vuex, Pinia o Redux si estás en React o en Vue. Pero también, por ejemplo, tú podrías hacerlo perfectamente con Angular sin utilizar nada, o con Vue también, utilizando algún tipo de servicio, el cual pudiera tener los estados y con eso estarlo manejando. Por ejemplo, con Angular estoy viendo que tú también puedes hacer lo mismo sin ocupar nada de eso, pero igual es bueno tener una carpeta para que se sepa, porque es un acuerdo no escrito para tenerlo. Y si ya estás acostumbrado a ocupar un framework como Vue y vienes de Vuex, por ejemplo, entenderás de que esta carpeta es para los estados globales, para que puedan pasarse información entre componentes hermanos, primos, todo lo demás, sin necesidad de pasarlo por las props. Y también tienes tus servicios, interceptores por el lado de Angular y cualquier otra carpeta. Por lo tanto, cuando tú ya entras a jugar, de repente puedes ver una carpeta que se llama app y ahí están todos los componentes. Y están sueltos. Y es muy difícil de entender de repente cuál es cuál. Y lo que te obliga a ir obligatoriamente a la carpeta roads y ahí empezar a leer la carpeta roads y después ir viendo cuáles son, a raíz de un go to definition, por ejemplo, cómo ir al componente padre que maneja todo. Cuando todo está mezclado es muy espagueti. Entonces, idealmente tú tienes que tener un orden de carpeta. Y aquí empiezo con el orden. Tú puedes tener una carpeta que se llama Components, así. Entonces tendrías tu carpeta Router, Store, Services, Interceptors, Components y cualquier otra que tú necesites. Y así cuando tú quieras ir a un componente en específico, sabes que está en la carpeta Components. Y dentro de la carpeta Components tú ya puedes encontrar y dividir en más carpetas. Por ejemplo, puedes tener una carpeta Layouts, una carpeta Views y una carpeta Fragments. Y esto lo aprendí con Android Studio, que es muy bueno. Y aquí les voy a nombrar por qué están estos fragments. Primero que todo, ¿qué es una view? Una view es un componente padre, para mí, que está asignado directamente a una ruta. El home tiene su ruta, gastos tiene su ruta y así todo lo demás tiene su ruta. Eso para mí es una vista. Es un componente que es considerado una vista. ¿Qué es un layout? Bueno, nosotros tenemos generalmente en las páginas web información que es común, como por ejemplo una site, una zona de un menú, también puede estar el footer, el header. Entonces, eso ya tiene, por ejemplo, todos nuestros imports o nuestras invocaciones a CDNs como Bootstrap o lo que tú uses y quieres compartirlo en los demás componentes. Entonces, un layout es simplemente como el esqueleto del sitio que se va a ir compartiendo entre las vistas. Si tú lo ves por el lado de Laravel, por ejemplo, con Blade, es así mismo. Tú generas un layout y se van compartiendo entre estos componentes. Lo mismo sería para el frontend directamente.
¿Y qué son los fragments? Bueno, los fragments son componentes reutilizables. Por ejemplo, un botón. Tú puedes tener un botón que quieras reutilizar en varios componentes y no quieres estar copiando y creando el componente una y otra vez en el home, el mismo componente en gasto y el mismo componente en las otras partes. Tampoco quieres entrar a codificar en gastos, pero tener que salir para irnos a la carpeta home y de ahí sacar un botón. No, la idea es que tengamos uno que sean reutilizables y que podamos invocar. Por ejemplo, yo suelo utilizar el mismo data table. Creo un componente data table para mostrar la información en una tabla y lo suelo compartir entre distintos componentes. Simplemente voy cambiando la información que se muestra y ya está. Eso es un fragment. Y esta es una muy buena nomenclatura de carpetas porque tú ya sabes dónde están los routers, los stores, los services, interceptor en el caso que estén, y tienes tu carpeta componente que por dentro también ya tiene una subdivisión buena. Lo otro es una leve variante donde vemos que tenemos exactamente lo mismo por fuera como ejemplo. Tenemos las mismas rutas, sabemos que la ruta home va al componente view home y también tenemos el de gastos que va a gastos. Pero fíjate, no está en la carpeta componentes, está en una carpeta separada, views, al mismo nivel que las otras carpetas que están acá. ¿Por qué? Porque a veces no hay personas que no les gusta entrar a la carpeta componente para ver las vistas, porque lo consideran algo un poco más abstracto que un componente común y corriente. Sigue siendo un componente al final del día, pero se categoriza como view. Si tú usas Python, por ejemplo, y estás utilizando Flask, sabes que va a tener tu carpeta views y la necesitas como la denominada templates, y que vas a tener que sacar de ahí los templates, y eso es muy similar a lo que sería un layout para renderizar directamente. Es como que si bien tienes tus nombres divididos, entiendes de que lo que está en template va a ser renderizado en HTML y por lo tanto tienes que hacer todas tus carpetas dentro de la carpeta templates. Lo mismo podría pasar ahí. Sería como la vista. Entonces, una vista, si bien está afuera, sigue siendo lo mismo y todo lo que está en components, fíjate aquí hay una pequeña diferencia. Tenemos el layout, que es lo mismo, tenemos los fragments, que es lo mismo, pero tenemos componentes sueltos. Ya, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en Vue, por ejemplo, tú puedes crear un archivo con extensión .vue y ya está. Tú en el extensión .vue ya tienes el HTML, el CSS y el JavaScript o TypeScript ahí mismo. Ya lo tienes y ya está. Pero, por ejemplo, con Angular no es así. Con Angular tú tienes una carpeta y esa carpeta representa el componente en sí mismo. Ahí tú tienes tres archivos por separado: el HTML por separado, el CSS por separado y el JavaScript, el TypeScript, perdón, por separado. Entonces es lo mismo, tú tendrías tus componentes ya sea en carpeta o en archivos sueltos. Y así también las personas que quisieran ir a una vista ya saben que tienen que ir al view, y todo lo que sea componente, ya sea a través de un layout o un fragment, lo van a poder encontrar también en la carpeta componente. Lo otro también es esta pequeña variante donde el layout, como pertenece a las vistas, también está fuera de la carpeta components, porque no lo vas a seguir reutilizando. No cae en la categoría fragment tampoco, porque ya se utilizó una vez y esto no lo vas a volver a tocar probablemente, a menos que quieras editar algo como el esqueleto de la página. Pero esas son las variantes que te puedo mostrar. Así que espero que no haya sido tan enredado. La verdad, perdón si es que me desvío o algo por el estilo. Si tienen alguna duda, me avisan. Esto es solo una ayudita para que puedan entender un poquito cómo poder estructurar bien la estructura, o no sé si bien, pero con un mínimo de criterio para que tú le puedas pasar después ese proyecto a otra persona y no tenga que estar todo mezclado ahí mismo y no sepa dónde están las cosas y se le dificulte un poquito hacer esta ingeniería inversa donde hay que empezar a buscar componente por componente para saber qué es lo que tiene cada cosa. Así que eso, espero que estén muy bien. Si necesito si necesito contestar alguna pregunta, si necesitas hacerme alguna pregunta, no te preocupes, me la puedes hacer en los comentarios, apenas tenga tiempo disponible, la voy a contestar. Así que eso, espero que estén muy bien y que este video pueda ser de ayuda. Y si no es para ti, va a ser para mí, para evitar el Alzheimer en algún futuro.